¿Qué tal, gente? ¿Con sueño hoy? Perfecto, porque tengo la historia ideal para esa modorra que te está dando. Pero ojo, no es cualquier cuento aburrido. Vamos a hablar de conspiraciones reales, de esas que te harían perder el sueño si fueras uno de esos tipos que vivían hace 300 años. ¿Alguna vez te preguntaste cómo era conspirar cuando no existía el WhatsApp? Cuando planear algo en secreto significaba literalmente arriesgar el cuello. Bueno, ponte cómodo porque vamos a viajar al Londres de 1717, donde un grupo de tipos decidió cambiar el mundo desde el sótano más apestoso y húmedo que te puedas imaginar. El humo del cigarro flotaba espeso en el aire de la sala secreta, mezclándose con el olor a cuero viejo y pergamino húmedo. En los sótanos de una taberna aparentemente común, hombres encapuchados se reunían bajo la luz parpadeante de velas que goteaban cera sobre mesas de roble manchadas por décadas de reuniones clandestinas. Imagínate por un momento que eres uno de esos tipos. Te has escabullido por callejones llenos de lodo que huele a orines y basura podrida, esquivando ratas del tamaño de gatos domésticos. Llegas a la puerta trasera de El Jabalí Dorado y susurras una contraseña que cambia cada semana. Hoy es Hermanos del Compás. Si te equivocas, no solo te echan a patadas. En esa época, un rumor sobre actividades sospechosas podía costarte la cabeza. ¿Te parece dramático? Espera a que sepas la diferencia con hoy. Ahora organizas reuniones secretas por WhatsApp, con mensajes que se borran automáticamente. En 1717, si alguien te cachaba con documentos comprometedores, no había modo incógnito que te salvara. Los papeles quedaban ahí, físicos, reales, como evidencia que podía llevarte directo al cadalso. Estos eran los primeros masones oficiales que acababan de formar su gran logia, pero las reuniones secretas venían desde mucho antes. Y aquí está lo interesante. Estos tipos no se juntaban para hablar del clima o quejarse de sus esposas. Planeaban cambios políticos, discutían el futuro de reinos enteros y tejían redes de poder que se extenderían por continentes. Todo mientras bebían cerveza agria que sabía a pan mohoso y comían pan que realmente estaba mohoso. ¿Quieres saber qué tan miserables eran estas reuniones súper secretas y poderosas? La sala donde se reunían era literalmente un hoyo. Las paredes sudaban humedad constante porque no existía el concepto de impermeabilización. El suelo de piedra estaba siempre frío y pegajoso. Las sillas crujían como huesos viejos cada vez que alguien se movía. Y el baño más cercano era un hoyo en el patio trasero que compartías con las ratas y que olía como si hubiera muerto ahí un caballo hace 3 semanas. Pero ahí estaban, noche tras noche, hombres de diferentes clases sociales que jamás se habrían dirigido la palabra en público. Comerciantes que olían a pescado podrido se sentaban junto a nobles que se bañaban una vez al mes y consideraban eso una hazaña de higiene personal. Todos unidos por algo más poderoso que las diferencias sociales. La ambición de controlar el mundo desde las sombras. Las velas proyectaban sombras danzantes que hacían que todo pareciera aún más teatral y siniestro. Cuando hablaban en voz baja, sus palabras se perdían entre el ruido de ratas correteando por las vigas del techo y el goteo constante de agua que se filtraba por todas partes. Era como intentar conspirar en una cueva que se estaba derrumbando lentamente. Ahora imagínate tratando de tomar notas importantes con una pluma de ganso que había que mojar en tinta cada 3 palabras. Si se te caía la pluma, la tinta se esparcía como una mancha de aceite sobre el papel hecho a mano que costaba más que el salario mensual de un trabajador común. No había corrector líquido, no había control Z. Un error, y tenías que empezar desde cero, mientras los otros conspiradores te miraban con esa cara de «Este idiota va a arruinar nuestro plan mundial». Los documentos que manejaban eran escritos en códigos que harían llorar a cualquier criptógrafo moderno. Usaban símbolos que parecían dibujos de niños, compases, escuadras, ojos dentro de triángulos. Pero cada símbolo tenía múltiples significados según el contexto, la posición en la página y hasta la fase de la luna en que se había escrito. Era como intentar descifrar emojis, pero si te equivocabas, podías terminar ejecutado por traición. Y cuando uno de estos conspiradores tenía que viajar para difundir mensajes secretos a otras logias, olvídate de tomar un vuelo de 2 horas.
Se subía a un carruaje que se sacudía como una lavadora descompuesta por caminos que eran básicamente zanjas gigantes llenas de piedras puntiagudas. Un viaje de Londres a París podía tomar semanas si tenías suerte y no te mataban los bandidos, la peste o simplemente el cansancio de que tus riñones se convirtieran en papilla por tanto traqueteo. La comida durante estos viajes era un chiste cruel, pan tan duro que podías usarlo como martillo, carne salada que sabía como si hubiera estado enterrada por meses, y agua que tenía más bichos que un documental de National Geographic. Los hoteles eran chozas donde compartías cama con extraños que no se habían bañado desde su nacimiento y que roncaban como locomotoras de vapor. Pero lo más impresionante de todo era la paciencia de estos conspiradores. Sus planes se extendían por décadas, incluso siglos. No esperaban resultados inmediatos como nosotros cuando nos desesperamos si el Wi-Fi tarda más de 5 segundos en conectarse. Estos tipos plantaban semillas de ideas que sabían que solo florecerían cuando ellos ya fueran polvo en alguna tumba fría y húmeda. Las cartas que se enviaban entre logias tardaban meses en llegar, si es que llegaban. No había confirmación de lectura, no había visto azul. Mandabas un mensaje crucial sobre planes para derrocar un gobierno y luego te quedabas 6 meses mordiéndote las uñas, sin saber si tu contacto había recibido la información, si había muerto en el camino o si simplemente había decidido traicionarte y vender los secretos al mejor postor. Los rituales de iniciación eran teatro puro, pero teatro que podía salirte carísimo si algo salía mal. Te vendaban los ojos con trapos que probablemente habían usado para limpiar caballos. Te llevaban por pasillos que olían a moho y orina de gato, y te hacían jurar lealtad absoluta mientras sostenías objetos que preferías no preguntar de dónde habían salido. La paranoia era constante y justificada. En una época donde la tortura era un método legal de interrogatorio, donde te podían colgar por mirar mal al rey, estos hombres se jugaban todo por reunirse a planear el futuro. Cada nueva cara en la taberna podía ser un espía. Cada sirviente que recogía las copas podía estar memorizando conversaciones para venderlas por unas monedas. Y aquí viene lo realmente loco. Funcionaba. Estas reuniones húmedas y apestosas en sótanos de tabernas cambiaron el mundo. Las ideas que se cocinaron en esas condiciones miserables se convirtieron en revoluciones, en nuevas formas de gobierno, en redes de poder que siguieron influyendo en la política mundial durante siglos. Mientras tanto, las mujeres de estos conspiradores se quedaban en casa, probablemente aliviadas de no tener que aguantar el olor. Ellas manejaban todo lo importante de verdad: los niños, el dinero, las propiedades, las relaciones sociales reales. Los hombres creían que estaban controlando el mundo desde sus reuniones secretas, pero las mujeres controlaban a los hombres que controlaban el mundo. Una conspiración dentro de otra conspiración. La ironía es deliciosa. Estos tipos se creían súper secretos y poderosos, pero sus esposas sabían exactamente dónde estaban, con quién se reunían y de qué hablaban. Porque en una casa donde las paredes eran tan delgadas que podías escuchar a los vecinos masticar, mantener secretos era prácticamente imposible. Los documentos que consideraban ultraclasificados a menudo terminaban siendo usados para encender fogatas cuando se acababa la leña. Los códigos súper secretos eran descifrados por niños aburridos que encontraban los papeles botados, y los juramentos de silencio eterno duraban hasta la primera discusión fuerte sobre dinero o mujeres. Pero a pesar de todo el drama y la incomodidad, estas sociedades secretas del siglo XVIII crearon las bases para muchas de las instituciones modernas. Sus ideas sobre fraternidad, igualdad y organización social influyeron en constituciones, en sistemas educativos, en estructuras políticas que todavía usamos hoy. La diferencia es que ahora nuestras conspiraciones son mucho más cómodas. Aire acondicionado, café de calidad, baños decentes, internet para verificar datos al instante, pero también son mucho menos efectivas. Demasiada comodidad tal vez haga que las conspiraciones pierdan su filo, su urgencia, su poder de cambiar realmente las cosas. Aquellos conspiradores del siglo XVIII no tenían Netflix para distraerse, no tenían redes sociales para dispersar su atención, no tenían 1000 opciones de entretenimiento para evitar hacer el trabajo duro de cambiar el mundo.
Tenían tiempo, paciencia y una incomodidad constante que los motivaba a buscar algo mejor. Tal vez esa sea la lección más importante de estas primeras sociedades secretas. Las mejores conspiraciones nacen de la incomodidad, del descontento genuino, de la urgencia real de cambiar las cosas. No de la comodidad de un sillón reclinable con control remoto en la mano. Apenas respiras del susto de imaginar esas reuniones apestosas cuando, ¡pam!, te das cuenta de que esas sociedades secretas eran solo el aperitivo. Porque si pensaste que conspirar en el siglo XVIII era complicado, espera a que sepas lo que pasaba cuando estos tipos decidieron jugar con algo que ni siquiera entendían completamente: el tiempo mismo. ¿Te acuerdas de esa sensación cuando tu computadora se queda colgada y apagas todo sin guardar? Ahora multiplica esa ansiedad por 1000 e imagínate que en lugar de perder un documento de Word, podrías perder toda la línea temporal de la humanidad. Eso era exactamente lo que arriesgaban los científicos locos del siglo XX cuando decidieron experimentar con viajes en el tiempo. Estamos hablando de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, en un laboratorio secreto en Filadelfia que olía a ozono quemado y cables derretidos. Los tipos de la Marina estadounidense habían conseguido algo que sonaba como ciencia ficción barata: hacer desaparecer un barco entero del radar enemigo. El USS Eldridge, un destructor que parecía sacado de una película de guerra de bajo presupuesto, se había convertido en el protagonista del experimento más loco de la historia moderna. Imagínate que eres uno de los marineros a bordo. No tienes ni idea de lo que está pasando. Un día estás pelando papas en la cocina del barco, quejándote de la comida que sabe a cartón mojado, y al siguiente te dicen que vas a participar en un experimento de rutina. Rutina, las pelotas. Te subes a un barco lleno de equipos que zumban como colmenas gigantes y cables más gruesos que anacondas. La diferencia con los experimentos de hoy es que no había protocolos de seguridad, nada de formularios que firmar, nada de explicaciones sobre riesgos potenciales, nada de seguro de vida adicional. Te decían, súbete al barco y ya. Si preguntabas demasiado, te mandaban a pelar más papas o directamente al calabozo por insubordinación. El laboratorio donde se cocinó esta locura era un desastre que haría llorar a cualquier inspector de seguridad moderno. Cables pelados por todas partes, máquinas que echaban chispas cada 5 minutos, tanques de productos químicos que nadie sabía exactamente qué contenían. Los científicos trabajaban sin mascarillas, sin guantes, respirando vapores que probablemente los matarían lentamente, pero que en ese momento consideraban efectos secundarios menores. El calor era insoportable. Las máquinas generaban tanto calor que el aire se volvía denso como sopa caliente. Los tipos trabajaban empapados en sudor, con camisas que se pegaban al cuerpo como segunda piel. No había aire acondicionado, apenas unos ventiladores que lo único que hacían era mover el aire caliente de un lado a otro. Era como trabajar dentro de un horno gigante, que además podía explotar en cualquier momento. Los cálculos se hacían a mano, con reglas de cálculo que parecían instrumentos de tortura medieval. Una ecuación compleja podía tomar días enteros. Si te equivocabas en un número, tenías que empezar desde cero. No había computadoras que verificaran tus resultados. No había software que detectara errores. Solo cerebros humanos funcionando al límite, tratando de descifrar los secretos del universo con herramientas que hoy consideraríamos primitivas. Los experimentos preliminares ya habían dado resultados extraños que harían temblar a cualquier científico moderno. Objetos que desaparecían por segundos, brújulas que se volvían locas, relojes que se atrasaban o adelantaban sin razón aparente. Pero en lugar de parar y decir, oye, tal vez esto no es buena idea, los militares decidieron que necesitaban más potencia, más electricidad, más magnetismo, más todo. El día del experimento grande, el USS Eldridge estaba amarrado en el muelle de Filadelfia como un animal esperando el sacrificio. Los marineros habían sido voluntariados para la misión, que es un eufemismo militar para decir que no tenían opción. Muchos de ellos eran apenas adolescentes, que habían mentido sobre su edad para alistarse, pensando que la guerra sería una aventura emocionante. Ahora estaban a punto de convertirse en conejillos de indias de un experimento
que desafiaría las leyes de la física. Las máquinas empezaron a funcionar con un rugido que se sentía en los huesos. El aire se llenó de un zumbido eléctrico que hacía que se te pararan los pelos de punta. Las luces parpadeaban como si el mismo demonio estuviera jugando con los interruptores. Y entonces pasó algo que ningún manual de física podía explicar. El barco empezó a desvanecerse. No como en las películas, donde todo se vuelve transparente gradualmente. Era más como si alguien estuviera borrando el barco con una goma gigante, pedazo por pedazo. Los marineros gritaban, pero sus voces sonaban distorsionadas, como si estuvieran hablando desde el fondo de un túnel lleno de agua. Imagínate la sensación. Tu cuerpo empieza a sentirse raro, como si fueras hecho de gelatina que se está derritiendo. Ves tus propias manos volverse translúcidas. Sientes como si estuvieras en dos lugares al mismo tiempo, o tal vez en ningún lugar en absoluto. Es como esa pesadilla donde intentas gritar pero no sale sonido, excepto que esta vez es real, y además podrías quedar atrapado para siempre en alguna dimensión paralela. Los oficiales que observaban desde tierra no sabían si celebrar o llamar a un sacerdote. El barco había desaparecido completamente del radar, que era exactamente lo que querían. Pero también había desaparecido visualmente, que no estaba en el plan. Durante casi 4 horas, el USS Eldridge existió en algún lugar entre la realidad y la nada, mientras los científicos corrían como gallinas sin cabeza, tratando de entender qué diablos habían hecho. Cuando el barco finalmente reapareció, la cosa se puso fea de verdad. Algunos marineros estaban literalmente fundidos con la estructura del barco. Sus cuerpos se habían mezclado con el metal como si fueran plastilina caliente. Otros habían enloquecido completamente, balbuceando sobre haber visto el futuro, el pasado y dimensiones que no tenían nombre. Los pocos que parecían normales juraban haber estado en Norfolk, Virginia, por unos minutos, a cientos de kilómetros de distancia. La limpieza posterior fue una pesadilla logística que haría ver sencillo organizar una mudanza. Tenían que explicar las bajas sin admitir que habían estado jugando con fuerzas que ni entendían. Los informes oficiales hablaban de accidentes durante entrenamiento de rutina y fallas en el equipo eléctrico. La realidad era que habían abierto un agujero en el tejido del espacio-tiempo y no tenían ni idea de cómo cerrarlo. Los marineros sobrevivientes fueron distribuidos a diferentes bases, con órdenes estrictas de no hablar nunca de lo que habían vivido. Algunos recibieron tratamiento psiquiátrico preventivo, que en esa época significaba básicamente encerrarte en un manicomio hasta que dejaras de contar historias locas. Otros simplemente desaparecieron de los registros militares, como si nunca hubieran existido. Pero aquí viene lo realmente perturbador. Esto no fue un accidente aislado. Los documentos filtrados décadas después revelaron que era parte de algo mucho más grande y siniestro. El Proyecto Arcoíris, que sonaba como algo sacado de un cuento de hadas, pero que en realidad era un programa militar para desarrollar tecnologías que desafiaran la realidad misma. Los científicos involucrados no eran cualquier grupo de nerds con batas de laboratorio. Muchos eran ex-nazis traídos a Estados Unidos después de la guerra mediante la Operación Paperclip. Tipos que habían hecho experimentos horríficos en campos de concentración ahora tenían acceso ilimitado a recursos estadounidenses y marineros estadounidenses para usar como conejillos de indias. La ironía es que mientras el público estadounidense celebraba la victoria sobre el nazismo, el gobierno estaba empleando activamente a criminales de guerra nazis para desarrollar armas supersecretas. Era como contratar a Drácula para dirigir un banco de sangre. Los mismos tipos que habían torturado y matado civiles inocentes ahora tenían laboratorios de lujo financiados por el contribuyente americano. Los experimentos continuaron en secreto durante años. Cada falla catastrófica se clasificaba como altamente secreta y se enterraba bajo capas de burocracia militar. Los científicos aprendían de cada desastre, refinando sus técnicas de manipulación temporal, como un chef perfeccionando una receta particularmente peligrosa. Los sujetos de prueba ya no eran solo marineros. Comenzaron a reclutar voluntarios de hospitales psiquiátricos, prisiones y orfanatos. Personas que no serían extrañadas si desaparecían,
que no tenían familias poderosas que hicieran preguntas incómodas. Era la versión militar de comprar conejillos de indias, excepto que los conejillos de indias eran seres humanos. Los efectos secundarios de estos experimentos eran aterradores. Sujetos que envejecían décadas en minutos. Otros que se quedaban atrapados en bucles temporales, reviviendo el mismo momento horrible una y otra vez. Algunos desarrollaban la capacidad de ver eventos futuros, pero perdían la cordura en el proceso, como si el cerebro humano no estuviera diseñado para procesar información de múltiples líneas temporales simultáneamente. El problema más grande era que nadie entendía realmente lo que estaban haciendo. Era como darle un reactor nuclear a un grupo de niños y decirles que jugaran con él. Los científicos tenían teorías, pero la realidad era que estaban improvisando sobre la marcha, ajustando variables al azar y esperando que no destruyeran accidentalmente el universo. Los registros de estos experimentos son lecturas fascinantes y terroríficas. Descripciones clínicas de realidades que se desmoronan, de personas que existen en múltiples tiempos simultáneamente, de paradojas temporales que amenazan con crear agujeros negros artificiales. Todo escrito con la fría objetividad científica de alguien describiendo el clima. Pero tal vez lo más escalofriante de todo era la justificación. Los militares argumentaban que si no desarrollaban estas tecnologías primero, los soviéticos lo harían. Era la lógica de la Guerra Fría llevada a extremos absurdos. Mejor arriesgar la destrucción accidental del universo que permitir que el enemigo tuviera ventaja tecnológica. Los soviéticos, por supuesto, estaban haciendo exactamente los mismos experimentos en sus propios laboratorios secretos. Ambos bandos corrían hacia el apocalipsis temporal, cada uno convencido de que el otro estaba a punto de lograr un avance decisivo. Era como dos borrachos compitiendo por ver quién podía caminar más cerca del borde de un acantilado. La tecnología, finalmente, se volvió demasiado peligrosa incluso para los militares. Después de un experimento particularmente desastroso, que aparentemente abrió una fisura temporal permanente en el laboratorio principal, el proyecto fue oficialmente cancelado. Los equipos fueron destruidos. Los científicos fueron redistribuidos a proyectos más seguros, como armas nucleares, y todos los registros fueron clasificados con el nivel de secreto más alto posible. Pero las fisuras temporales, una vez abiertas, no se cierran fácilmente. Durante décadas después, el área alrededor del laboratorio experimental experimentó anomalías extrañas. Relojes que funcionaban hacia atrás, plantas que crecían en reversa, animales que aparecían y desaparecían sin explicación. Era como si el tiempo mismo hubiera quedado dañado permanentemente. Los veteranos de estos experimentos vivieron el resto de sus vidas atormentados por recuerdos que no sabían si eran reales o no. Algunos juraban haber vivido vidas enteras en futuros alternativos. Otros afirmaban poder recordar eventos que aún no habían sucedido. Era imposible verificar estas afirmaciones porque la naturaleza misma del tiempo había sido comprometida. Y así, mientras el mundo seguía su curso normal, inconsciente de cuán cerca había estado de ser borrado de la existencia, un pequeño grupo de científicos militares guardaba el secreto más peligroso de la historia humana, que el tiempo no era tan sólido como todos creían, y que la realidad misma podía ser manipulada por cualquiera lo suficientemente loco como para intentarlo. Apenas respiras del susto de imaginar esas reuniones apestosas cuando, ¡pam!, te das cuenta de que esas sociedades secretas eran solo el aperitivo, porque si pensaste que conspirar en el siglo XVIII era complicado, espera a que sepas lo que pasaba cuando estos tipos decidieron jugar con algo que ni siquiera entendían completamente: el tiempo mismo. ¿Te acuerdas de esa sensación cuando tu computadora se queda colgada y apagas todo sin guardar? Ahora multiplica esa ansiedad por 1000, e imagínate que en lugar de perder un documento de Word, podrías perder toda la línea temporal de la humanidad. Eso era exactamente lo que arriesgaban los científicos locos del siglo XX cuando decidieron experimentar con viajes en el tiempo. Estamos hablando de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, en un laboratorio secreto en Filadelfia que olía a ozono quemado y cables derretidos. Los tipos de la Marina estadounidense
habían conseguido algo que sonaba como ciencia ficción barata: hacer desaparecer un barco entero del radar enemigo. El USS Eldridge, un destructor que parecía sacado de una película de guerra de bajo presupuesto, se había convertido en el protagonista del experimento más loco de la historia moderna. Imagínate que eres uno de los marineros a bordo. No tienes ni idea de lo que está pasando. Un día estás pelando papas en la cocina del barco, quejándote de la comida que sabe a cartón mojado, y al siguiente te dicen que vas a participar en un experimento de rutina. Rutina las pelotas. Te subes a un barco lleno de equipos que zumban como colmenas gigantes y cables más gruesos que anacondas. La diferencia con los experimentos de hoy es que no había protocolos de seguridad. Nada de formularios que firmar, nada de explicaciones sobre riesgos potenciales, nada de seguro de vida adicional. Te decían, súbete al barco, y ya. Si preguntabas demasiado, te mandaban a pelar más papas o directamente al calabozo por insubordinación. El laboratorio donde se cocinó esta locura era un desastre que haría llorar a cualquier inspector de seguridad moderno. Cables pelados por todas partes, máquinas que echaban chispas cada 5 minutos, tanques de productos químicos que nadie sabía exactamente qué contenían. Los científicos trabajaban sin mascarillas, sin guantes, respirando vapores que probablemente los matarían lentamente, pero que en ese momento consideraban efectos secundarios menores. El calor era insoportable. Las máquinas generaban tanto calor que el aire se volvía denso como sopa caliente. Los tipos trabajaban empapados en sudor, con camisas que se pegaban al cuerpo como segunda piel. No había aire acondicionado, apenas unos ventiladores que lo único que hacían era mover el aire caliente de un lado a otro. Era como trabajar dentro de un horno gigante que además podía explotar en cualquier momento. Los cálculos se hacían a mano, con reglas de cálculo que parecían instrumentos de tortura medieval. Una ecuación compleja podía tomar días enteros. Si te equivocabas en un número, tenías que empezar desde cero. No había computadoras que verificaran tus resultados, no había software que detectara errores. Solo cerebros humanos funcionando al límite, tratando de descifrar los secretos del universo con herramientas que hoy consideraríamos primitivas. Los experimentos preliminares ya habían dado resultados extraños que harían temblar a cualquier científico moderno. Objetos que desaparecían por segundos, brújulas que se volvían locas, relojes que se atrasaban o adelantaban sin razón aparente. Pero en lugar de parar y decir, oye, tal vez esto no es buena idea, los militares decidieron que necesitaban más potencia, más electricidad, más magnetismo, más todo. El día del experimento grande, el USS Eldridge estaba amarrado en el muelle de Filadelfia como un animal esperando el sacrificio. Los marineros habían sido voluntariados para la misión, que es un eufemismo militar para decir que no tenían opción. Muchos de ellos eran apenas adolescentes que habían mentido sobre su edad para alistarse, pensando que la guerra sería una aventura emocionante. Ahora estaban a punto de convertirse en conejillos de indias de un experimento que desafiaría las leyes de la física. Las máquinas empezaron a funcionar con un rugido que se sentía en los huesos. El aire se llenó de un zumbido eléctrico que hacía que se te pararan los pelos de punta. Las luces parpadeaban como si el mismo demonio estuviera jugando con los interruptores. Y entonces pasó algo que ningún manual de física podía explicar. El barco empezó a desvanecerse, no como en las películas donde todo se vuelve transparente gradualmente. Era más como si alguien estuviera borrando el barco con una goma gigante, pedazo por pedazo. Los marineros gritaban, pero sus voces sonaban distorsionadas, como si estuvieran hablando desde el fondo de un túnel lleno de agua. Imagínate la sensación. Tu cuerpo empieza a sentirse raro, como si fueras hecho de gelatina que se está derritiendo. Ves tus propias manos volverse translúcidas, sientes como si estuvieras en 2 lugares al mismo tiempo, o tal vez en ningún lugar en absoluto. Es como esa pesadilla donde intentas gritar pero no sale sonido, excepto que esta vez es real, y además podrías quedar atrapado para siempre en alguna dimensión paralela. Los oficiales que observaban desde tierra no sabían si celebrar o llamar a un sacerdote. El barco había desaparecido completamente del radar
que era exactamente lo que querían, pero también había desaparecido visualmente, que no estaba en el plan. Durante casi 4 horas, el USS Eldridge existió en algún lugar entre la realidad y la nada, mientras los científicos corrían como gallinas sin cabeza tratando de entender qué diablos habían hecho. Cuando el barco finalmente reapareció, la cosa se puso fea de verdad. Algunos marineros estaban literalmente fundidos con la estructura del barco. Sus cuerpos se habían mezclado con el metal como si fueran plastilina caliente. Otros habían enloquecido completamente, balbuceando sobre haber visto el futuro, el pasado y dimensiones que no tenían nombre. Los pocos que parecían normales juraban haber estado en Norfolk, Virginia, por unos minutos, a cientos de kilómetros de distancia. La limpieza posterior fue una pesadilla logística que haría ver sencillo organizar una mudanza. Tenían que explicar las bajas, sin admitir que habían estado jugando con fuerzas que ni entendían. Los informes oficiales hablaban de accidentes durante entrenamiento de rutina y fallas en el equipo eléctrico. La realidad era que habían abierto un agujero en el tejido del espacio-tiempo y no tenían ni idea de cómo cerrarlo. Los marineros sobrevivientes fueron distribuidos a diferentes bases con órdenes estrictas de no hablar nunca de lo que habían vivido. Algunos recibieron tratamiento psiquiátrico preventivo, que en esa época significaba básicamente encerrarte en un manicomio hasta que dejaras de contar historias locas. Otros simplemente desaparecieron de los registros militares, como si nunca hubieran existido. Pero aquí viene lo realmente perturbador. Esto no fue un accidente aislado. Los documentos filtrados décadas después revelaron que era parte de algo mucho más grande y siniestro. El Proyecto Arcoíris, que sonaba como algo sacado de un cuento de hadas, pero que en realidad era un programa militar para desarrollar tecnologías que desafiaran la realidad misma. Los científicos involucrados no eran cualquier grupo de nerds con batas de laboratorio. Muchos eran ex-nazis traídos a Estados Unidos después de la guerra mediante la Operación Paperclip. Tipos que habían hecho experimentos horríficos en campos de concentración ahora tenían acceso ilimitado a recursos estadounidenses y marineros estadounidenses para usar como conejillos de indias. La ironía es que mientras el público estadounidense celebraba la victoria sobre el nazismo, el gobierno estaba empleando activamente a criminales de guerra nazis para desarrollar armas supersecretas. Era como contratar a Drácula para dirigir un banco de sangre. Los mismos tipos que habían torturado y matado civiles inocentes ahora tenían laboratorios de lujo financiados por el contribuyente americano. Los experimentos continuaron en secreto durante años. Cada falla catastrófica se clasificaba como altamente secreta y se enterraba bajo capas de burocracia militar. Los científicos aprendían de cada desastre, refinando sus técnicas de manipulación temporal como un chef perfeccionando una receta particularmente peligrosa. Los sujetos de prueba ya no eran solo marineros. Comenzaron a reclutar voluntarios de hospitales psiquiátricos, prisiones y orfanatos. Personas que no serían extrañadas si desaparecían, que no tenían familias poderosas que hicieran preguntas incómodas. Era la versión militar de comprar conejillos de indias, excepto que los conejillos de indias eran seres humanos. Los efectos secundarios de estos experimentos eran aterradores. Sujetos que envejecían décadas en minutos. Otros que se quedaban atrapados en bucles temporales, reviviendo el mismo momento horrible una y otra vez. Algunos desarrollaban la capacidad de ver eventos futuros, pero perdían la cordura en el proceso, como si el cerebro humano no estuviera diseñado para procesar información de múltiples líneas temporales simultáneamente. El problema más grande era que nadie entendía realmente lo que estaban haciendo. Era como darle un reactor nuclear a un grupo de niños y decirles que jugaran con él. Los científicos tenían teorías, pero la realidad era que estaban improvisando sobre la marcha, ajustando variables al azar y esperando que no destruyeran accidentalmente el universo. Los registros de estos experimentos son lecturas fascinantes y terroríficas. Descripciones clínicas de realidades que se desmoronan, de personas que existen en múltiples tiempos simultáneamente, de paradojas temporales que amenazan con crear agujeros negros artificiales.
Todo escrito con la fría objetividad científica de alguien describiendo el clima. Pero tal vez lo más escalofriante de todo era la justificación. Los militares argumentaban que si no desarrollaban estas tecnologías primero, los soviéticos lo harían. Era la lógica de la Guerra Fría llevada a extremos absurdos. Mejor arriesgar la destrucción accidental del universo que permitir que el enemigo tuviera ventaja tecnológica. Los soviéticos, por supuesto, estaban haciendo exactamente los mismos experimentos en sus propios laboratorios secretos. Ambos bandos corrían hacia el apocalipsis temporal, cada uno convencido de que el otro estaba a punto de lograr un avance decisivo. Era como dos borrachos compitiendo por ver quién podía caminar más cerca del borde de un acantilado. La tecnología, finalmente, se volvió demasiado peligrosa incluso para los militares. Después de un experimento particularmente desastroso, que aparentemente abrió una fisura temporal permanente en el laboratorio principal, el proyecto fue oficialmente cancelado. Los equipos fueron destruidos. Los científicos fueron redistribuidos a proyectos más seguros, como armas nucleares, y todos los registros fueron clasificados con el nivel de secreto más alto posible. Pero las fisuras temporales, una vez abiertas, no se cierran fácilmente. Durante décadas después, el área alrededor del laboratorio experimental experimentó anomalías extrañas. Relojes que funcionaban hacia atrás, plantas que crecían en reversa, animales que aparecían y desaparecían sin explicación. Era como si el tiempo mismo hubiera quedado dañado permanentemente. Los veteranos de estos experimentos vivieron el resto de sus vidas atormentados por recuerdos que no sabían si eran reales o no. Algunos juraban haber vivido vidas enteras en futuros alternativos. Otros afirmaban poder recordar eventos que aún no habían sucedido. Era imposible verificar estas afirmaciones porque la naturaleza misma del tiempo había sido comprometida. Y así, mientras el mundo seguía su curso normal, inconsciente de cuán cerca había estado de ser borrado de la existencia, un pequeño grupo de científicos militares guardaba el secreto más peligroso de la historia humana, que el tiempo no era tan sólido como todos creían, y que la realidad misma podía ser manipulada por cualquiera lo suficientemente loco como para intentarlo. Tu mente apenas está procesando esos experimentos temporales cuando se escucha un portazo en algún archivo clasificado, porque resulta que jugar con el tiempo era solo uno de los hobbies favoritos del gobierno. Si creías que eso era lo más loco que habían hecho, prepárate para conocer el menú completo de locuras oficiales que realmente sucedieron y que están documentadas en archivos que tardaron décadas en desclasificarse. ¿Sabías que tu gobierno literalmente drogaba a ciudadanos inocentes solo para ver qué pasaba? No estamos hablando de rumores de Internet o teorías conspirativas de tipos con sombreros de papel aluminio. Estamos hablando de programas oficiales, con presupuestos aprobados por el Congreso, ejecutados por agencias gubernamentales legítimas que tenían edificios con placas oficiales en la puerta. El programa MK Ultra suena como el nombre de una banda de rock pesado, pero en realidad era el proyecto más siniestro de control mental que jamás haya financiado un gobierno democrático. Entre 1953 y 1973, la CIA gastó millones de dólares estudiando cómo quebrar completamente la mente humana y reconstruirla desde cero, como si fuera una computadora que necesita formateo. Imagínate que vas al hospital por un problema menor, digamos una depresión leve que hoy se trataría con terapia y tal vez algunos antidepresivos. En lugar de eso, te despiertas en una habitación blanca donde un tipo con bata de doctor te explica que vas a participar en un tratamiento experimental innovador. Lo que no te dice es que te van a convertir en un zombi humano para ver si pueden programarte como un robot. Los métodos que usaban harían ver humanitarios a los torturadores medievales. Te daban dosis masivas de LSD sin tu conocimiento ni consentimiento. No una pastillita para ver colores bonitos en un concierto. Estamos hablando de cantidades industriales de alucinógenos que te mantenían en un estado alterado durante semanas enteras. Era como vivir en una pesadilla perpetua donde no sabías qué era real y qué era producto de las drogas. Pero la cosa no paraba ahí.
Te ponían auriculares que repetían mensajes grabados las 24 horas del día durante meses. Eres una mala persona. No mereces existir. Debes obedecer. Miles de veces, mientras tu cerebro trataba desesperadamente de mantener algo de cordura bajo el bombardeo químico constante. Era lavado de cerebro en el sentido más literal de la palabra. Los pacientes perdían completamente la memoria, no solo de la experiencia traumática, sino de todo. Sus nombres, sus familias, cómo caminar, cómo hablar, cómo ir al baño. Los reducían a un estado vegetal y luego intentaban programarlos desde cero, como si fueran discos duros en blanco listos para instalar un nuevo sistema operativo. La diferencia con hoy es escalofriante. Ahora, si un doctor quiere probarte un medicamento nuevo, tienes que firmar formularios de consentimiento de 50 páginas, donde te explican hasta el más mínimo efecto secundario posible. En los años 50 y 60, simplemente te drogaban y veían qué pasaba. Tu familia pensaba que estabas recibiendo el mejor tratamiento disponible, mientras los doctores tomaban notas sobre cómo tu personalidad se desintegraba día tras día. Los hospitales psiquiátricos se convirtieron en laboratorios de tortura disfrazados de centros de salud mental. Lugares como el Allen Memorial Institute en Montreal parecían clínicas de lujo por fuera, pero por dentro eran cámaras de horror donde se realizaban experimentos que violarían cada tratado de derechos humanos existente. Los doctores eran básicamente científicos locos con credenciales médicas legítimas. El doctor Ewen Cameron, uno de los psiquiatras más respetados de su época, desarrolló técnicas que llamaba desprogramación y reprogramación. Sonaba muy científico y profesional. En la práctica, significaba torturarte hasta que tu mente se quebrara completamente y luego intentar reconstruir tu personalidad desde cero según sus especificaciones. Era Frankenstein, pero con títulos universitarios y financiamiento gubernamental. Los sujetos de prueba no eran solo adultos. Usaban niños, algunos de apenas 7 años, en experimentos diseñados para crear supersoldados o agentes perfectos que pudieran ser programados para realizar cualquier tarea sin cuestionamientos. Niños que deberían haber estado jugando con juguetes estaban siendo sometidos a traumas psicológicos calculados para fracturar sus mentes en múltiples personalidades controlables. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de todo? Funcionaba. Algunas víctimas desarrollaron efectivamente múltiples personalidades que podían ser activadas con palabras clave específicas o estímulos condicionados. Era como tener un interruptor mental que convertía a una persona normal en un autómata obediente. La ciencia ficción se había vuelto realidad en los rincones más oscuros del gobierno. Los archivos que sobrevivieron, la mayoría fueron destruidos cuando el escándalo comenzó a salir a la luz, revelan una red de médicos, universidades prestigiosas y hospitales que participaron activamente en estos programas. No eran operaciones clandestinas realizadas por agentes desconocidos. Eran proyectos oficiales ejecutados por las instituciones más respetadas del país. Universidades como Harvard, Yale y McGill recibieron millones en fondos de investigación para estudiar técnicas de control mental. Profesores que enseñaban ética médica durante el día realizaban experimentos que habrían hecho sonrojar a los doctores nazis durante la noche. La hipocresía era tan densa que podrías cortarla con cuchillo. Los experimentos se expandieron más allá de los hospitales. Búrdeles fueron equipados con cámaras ocultas y micrófonos para estudiar cómo las drogas afectaban el comportamiento sexual. Bares fueron convertidos en laboratorios donde los clientes eran drogados sin saberlo para observar sus reacciones. Era vigilancia masiva antes de que existiera Internet, pero mucho más invasiva y personal. Prostitutas trabajaban como agentes de la CIA, drogando a sus clientes y reportando sus reacciones a supervisores gubernamentales. Era un trabajo de tiempo completo. Sexo, espionaje y experimentación humana, todo empaquetado en un servicio completo financiado por tus impuestos. Los clientes pensaban que estaban pagando por compañía. En realidad, estaban pagando para ser conejillos de indias en experimentos gubernamentales. Mientras tanto, en la otra punta del espectro, la operación Paperclip traía en secreto a más de 1.600 científicos nazis a Estados Unidos.
No científicos cualquiera. Estamos hablando de tipos que habían diseñado las cámaras de gas, que habían realizado experimentos médicos en prisioneros de campos de concentración, que habían desarrollado armas químicas y biológicas para el Tercer Reich. Estos criminales de guerra fueron recibidos con los brazos abiertos. Se les dieron nuevas identidades, casas cómodas en suburbios americanos y acceso a laboratorios estatales de última generación. Era como darle una segunda oportunidad a Hannibal Lecter, pero con un laboratorio completamente equipado y fondos ilimitados para hacer lo que quisiera. Wernher von Braun, el padre del programa espacial estadounidense, había usado trabajo esclavo para construir cohetes U-2 que bombardearon Londres. Bajo su supervisión, miles de prisioneros murieron en condiciones espantosas construyendo armas para matar civiles. Su recompensa por estos crímenes fue dirigir la NASA y ser celebrado como un héroe americano. Los archivos médicos de estos científicos nazis se convirtieron en la base para muchos de los experimentos de MK Ultra. Las técnicas de tortura psicológica perfeccionadas en campos de concentración se refinaron en hospitales estadounidenses. Era como una franquicia de horror. Experimentos nazis, ahora con nueva administración americana. La red de complicidad era impresionante. Jueces que firmaban órdenes para internar a sujetos de prueba problemáticos. Oficiales de policía que entregaban personas sin hogar para experimentación. Trabajadores sociales que proporcionaban niños de orfanatos. Era un sistema completo diseñado para proporcionar un suministro constante de víctimas para la máquina de experimentación gubernamental. Los efectos a largo plazo fueron devastadores. Miles de víctimas quedaron permanentemente dañadas, con traumas psicológicos que duraron toda la vida. Familias enteras fueron destruidas cuando padres o hijos regresaban de tratamiento médico como personas completamente diferentes. Era genocidio psicológico ejecutado por el propio gobierno contra sus ciudadanos. Cuando los escándalos finalmente salieron a la luz en los años 70, la respuesta oficial fue clásica: negación total, seguida de admisión parcial, seguida de errores fueron cometidos, pero teníamos buenas intenciones. Los archivos fueron destruidos masivamente. Los responsables fueron trasladados silenciosamente a otros trabajos. Las víctimas fueron ignoradas o desacreditadas como mentalmente inestables. Algunos programas simplemente cambiaron de nombre y continuaron operando. MK Ultra se convirtió en MK Search, que se convirtió en otros programas con nombres aún más anodinos. Era como cambiar el nombre de una empresa después de un escándalo y esperar que todos olvidaran lo que había hecho antes. Los métodos se volvieron más sofisticados, pero no menos siniestros. En lugar de LSD crudo, desarrollaron drogas más específicas que podían alterar aspectos particulares de la personalidad o la memoria. En lugar de tortura física obvia, refinaron técnicas de manipulación psicológica que no dejaban marcas visibles, pero que eran igual de efectivas para quebrar la mente humana. La tecnología moderna solo hizo las cosas peores. Con computadoras, podían monitorear y analizar los efectos de sus experimentos con precisión científica. Con mejores drogas sintéticas, podían controlar exactamente qué aspectos de la mente alterar. Con técnicas de neuroimagen, podían ver en tiempo real cómo sus tratamientos cambiaban la estructura física del cerebro. Pero tal vez lo más aterrador de todo era la normalización. Estas prácticas se volvieron rutinarias dentro de ciertas agencias gubernamentales. Había formularios estándar para solicitar sujetos de prueba. Había presupuestos anuales asignados para investigación de modificación de comportamiento. Había revisiones de desempeño para científicos basadas en cuántas mentes habían logrado quebrar exitosamente. Los veteranos de estos programas llevaron sus conocimientos a trabajos en el sector privado. Técnicas desarrolladas para control mental gubernamental se adaptaron para publicidad comercial, para interrogatorios policiales, para terapias psicológicas. Era como una infección que se extendía silenciosamente por toda la sociedad, contaminando cualquier institución que tocaba. Y mientras todo esto sucedía, el público general vivía completamente ajeno a estas realidades. Las familias cenaban tranquilamente mientras discutían las noticias del día,
sin saber que sus propios gobiernos estaban realizando experimentos que harían ver amateurs a los doctores más sádicos de la historia. Era una doble realidad, la versión oficial y sanitizada que se mostraba al público, y la verdad horrible que solo conocían unos pocos con las credenciales de seguridad apropiadas. La línea entre proteger la seguridad nacional y cometer crímenes contra la humanidad se había borrado completamente. Cualquier atrocidad podía justificarse si se hacía en nombre de la defensa de la patria o mantener la ventaja estratégica sobre el enemigo. Era una lógica que convertía a ciudadanos inocentes en daño colateral aceptable en una guerra fría que se libraba tanto en laboratorios domésticos como en territorios extranjeros. Y lo más escalofriante de todo, nunca realmente terminó. Solo se volvió más sofisticado, más secreto, más eficiente. Los métodos evolucionaron, pero la mentalidad fundamental persistió, que los seres humanos son recursos expendibles en la búsqueda de ventajas geopolíticas y que cualquier experimento es justificable si los resultados podrían ser útiles para quienes ostentan el poder. Pero espera, que la cosa se pone aún más turbia cuando te das cuenta de que todos esos experimentos mentales eran solo el calentamiento. El plato principal era algo mucho más ambicioso y aterrador: construir un sistema de vigilancia tan completo que pudiera monitorear cada respiración, cada palabra, cada pensamiento de cada persona en el planeta. Y lo lograron, solo que de una manera que nadie vio venir. ¿Recuerdas cuando tus abuelos te contaban que en mis tiempos la gente tenía privacidad? Resulta que estaban hablando en serio. Hubo un tiempo, no tan lejano, cuando podías desaparecer completamente del mundo si querías. Podías cambiar de ciudad, de nombre, de vida entera, y nadie te encontraría jamás. Era como tener un botón de borrar y empezar de nuevo, que realmente funcionaba. Pero en algún momento durante la Guerra Fría, los gobiernos del mundo se dieron cuenta de algo aterrador. Estaban luchando una guerra contra enemigos que podían esconderse entre la población civil. Espías que parecían ciudadanos normales, saboteadores que vivían vidas perfectamente ordinarias hasta que recibían órdenes de volar un puente o robar secretos militares. Era como jugar ajedrez contra un oponente invisible que podía mover sus piezas cuando no estabas mirando. La respuesta fue crear el primer sistema de vigilancia masiva de la historia moderna. Estamos hablando de los años 1950 y 60, cuando las computadoras eran del tamaño de habitaciones enteras y tenían menos poder de procesamiento que una calculadora actual. Pero estos tipos tenían paciencia y recursos ilimitados, así que decidieron construir su red de espionaje con las herramientas más primitivas que te puedas imaginar. Imagínate que eres un agente de inteligencia en 1955 y tu trabajo es monitorear las comunicaciones de toda una ciudad. No tienes internet, no tienes computadoras personales, no tienes smartphones. Lo que sí tienes son salas llenas de operadores telefónicos que escuchan conversaciones las 24 horas del día, tomando notas a mano en formularios que luego son archivados en sistemas de categorización que harían ver eficiente a una biblioteca medieval. Los centros de escucha telefónica eran como fábricas de rumores industrializadas, hileras interminables de mujeres jóvenes, porque les pagaban menos y se creía que eran más discretas, con auriculares pegados a las orejas, escuchando conversaciones ajenas, mientras comían sándwiches de mortadela que sabían a cartón. Cada llamada potencialmente importante era transcrita palabra por palabra en máquinas de escribir que hacían tanto ruido que las oficinas sonaban como talleres mecánicos. El nivel de detalle era obsesivo. No solo grababan conversaciones sospechosas, catalogaban todo: el tono de voz, las pausas, los ruidos de fondo, incluso la forma en que la gente respiraba mientras hablaba. Tenían categorías para diferentes tipos de suspiros. Era espionaje llevado al nivel de neurosis clínica. Los archivos físicos ocupaban edificios enteros. Imagínate hangares gigantes llenos de estantes que llegaban hasta el techo, cada uno repleto de carpetas con información sobre ciudadanos comunes: tu número de teléfono, tus hábitos de llamada, las veces que llegabas tarde al trabajo, la frecuencia con que llamabas a tu madre.
todo meticulosamente registrado por burócratas que trataban la paranoia como si fuera un trabajo de oficina normal. La diferencia con hoy es que todo era manual y terriblemente lento. Ahora tu teléfono puede ser monitoreado en tiempo real por algoritmos que analizan patrones de comportamiento más rápido de lo que tardas en enviar un mensaje. En los años 50, si querían rastrearte, tenían que asignar equipos enteros de personas que literalmente te seguían a pie, tomando fotos con cámaras del tamaño de maletas y anotando cada lugar que visitabas en libretitas de espiral. La vigilancia física era una comedia de errores que habría sido divertida si no fuera tan invasiva. Agentes tratando de parecer inconspicuos mientras leían periódicos al revés. Autos de seguimiento que se quedaban sin gasolina en medio de persecuciones. Micrófonos ocultos que captaban más ruidos de ratas que conversaciones útiles. Era espionaje de aficionados con presupuesto profesional. Pero la verdadera innovación vino cuando se dieron cuenta de que no necesitaban espiar a todos si podían hacer que la gente se espiara a sí misma. El programa COINTELPRO fue una obra maestra de manipulación psicológica que convirtió a ciudadanos ordinarios en informantes involuntarios de sus propios vecinos, amigos y familiares. La técnica era brillantemente simple. Enviaban cartas anónimas que parecían venir de grupos subversivos, pidiendo apoyo o revelando información falsa sobre actividades revolucionarias. La gente, asustada o indignada, llamaba al FBI para reportar estas amenazas terroristas. Sin darse cuenta, estaban entregando listas completas de sus contactos sociales, sus opiniones políticas y sus actividades diarias. Era crowdsourcing de vigilancia antes de que existiera el concepto. En lugar de contratar miles de agentes para espiar a millones de ciudadanos, simplemente crearon las condiciones para que los ciudadanos se espiaran entre ellos y reportaran voluntariamente toda la información que necesitaban. Era como engañar a la gente para que construyera su propia prisión y luego pidiera que los encerraran en ella. Los grupos de derechos civiles fueron infiltrados tan completamente que a veces había más agentes del FBI en las reuniones que activistas reales. Martin Luther King Jr. tenía más espías siguiéndolo que algunos jefes de la mafia. Su teléfono estaba pinchado, su oficina estaba llena de micrófonos y sus hoteles eran monitoreados con equipos de grabación que grababan todo, desde reuniones importantes hasta sus momentos más íntimos. La información recopilada se usaba para chantaje político sofisticado. No amenazaban directamente a la gente, simplemente dejaban caer comentarios casuales sobre información personal embarazosa en conversaciones aparentemente inocentes. Oh, by the way, escuchamos que has estado teniendo algunas dificultades matrimoniales. Era extorsión con guantes blancos, ejecutada por funcionarios públicos contra sus propios ciudadanos. Los archivos sobre ciudadanos prominentes se convirtieron en moneda política. Congresistas que votaban en contra de presupuestos de inteligencia misteriosamente se enfrentaban a escándalos sobre su vida personal que aparecían en los periódicos la semana siguiente. Jueces que fallaban contra el gobierno de repente eran investigados por evasión fiscal. Era un sistema de control político disfrazado de aplicación de la ley. Mientras tanto, la tecnología comenzaba a evolucionar de maneras que harían que toda esta vigilancia manual pareciera juegos de niños. Las primeras computadoras capaces de procesar información sobre personas reales fueron instaladas en sótanos gubernamentales que parecían sets de películas de ciencia ficción de bajo presupuesto. Estas máquinas primitivas, que ocupaban habitaciones enteras y necesitaban sistemas de refrigeración industrial para no derretirse, podían procesar maybe 100 registros por hora en un buen día. Los operadores alimentaban tarjetas perforadas en máquinas que hacían ruidos como trenes de carga, procesando lentamente información básica sobre ciudadanos que ni siquiera sabían que estaban siendo catalogados. Los errores eran legendarios. Personas con nombres similares eran confundidas constantemente. Juan García el Contrador se convertía en Juan García el Revolucionario Comunista porque alguien había perforado mal una tarjeta. Mary Smith, la maestra de escuela, aparecía en listas de vigilancia porque su información se había mezclado con Mary Smith, la activista pacifista.
Era vigilancia masiva, con la precisión de un martillo neumático. Pero estos errores no solo eran inconvenientes administrativos, arruinaban vidas reales. Gente que era investigada por actividades subversivas, perdía trabajos, era rechazada para préstamos, era excluida socialmente por sus propios vecinos. Todo basado en información incorrecta, procesada por máquinas que eran apenas más inteligentes que calculadoras glorificadas. La paranoia se volvió autoalimentaria. Mientras más gente era vigilada, más sospechosa parecía su comportamiento normal. Cambiar de trabajo frecuentemente se interpretaba como inestabilidad que podría indicar tendencias subversivas. Leer demasiados libros era evidencia de actividad intelectual sospechosa. Tener amigos de diferentes razas o religiones era comportamiento inconsistente con valores americanos tradicionales. Las agencias de inteligencia desarrollaron perfiles psicológicos que clasificaban a los ciudadanos en categorías de riesgo basadas en sus hábitos de vida más mundanos. Gente que compraba ciertos tipos de libros, que asistía a ciertos tipos de eventos culturales, que tenía ciertos patrones de comunicación telefónica, automáticamente era categorizada como persona de interés sin jamás haber hecho nada remotamente ilegal. Era como vivir en un país donde cada acción normal podía ser malinterpretada como evidencia de conspiración. Protestar pacíficamente te convertía en un radical peligroso. Cuestionar políticas gubernamentales te etiquetaba como antipatriótico. Incluso mantener tu vida privada era interpretado como comportamiento secretivo típico de agentes enemigos. Los sistemas de comunicación fueron comprometidos desde el principio. Las compañías telefónicas no solo cooperaban con el espionaje gubernamental, activamente participaban en él, proporcionando acceso completo a sus sistemas sin órdenes judiciales ni supervisión legal. Era vigilancia corporativa gubernamental before it was cool. Los empleados de telecomunicaciones que manejaban equipos sensibles tenían que firmar acuerdos de confidencialidad que básicamente los convertían en agentes gubernamentales no oficiales. Su trabajo no era solo conectar llamadas, era identificar patrones sospechosos y reportar cualquier actividad que pudiera ser de interés para las agencias de seguridad. Mientras tanto, en el extranjero, otros países estaban desarrollando sus propios sistemas de vigilancia masiva con enfoques diferentes, pero igualmente invasivos. La Stasi, en Alemania Oriental, perfeccionó el arte de convertir a ciudadanos comunes en informantes de tiempo completo, creando una sociedad donde nadie confiaba en nadie porque cualquiera podía ser un espía. El KGB soviético desarrolló técnicas de manipulación psicológica que hacían que el lavado de cerebro de MK Ultra pareciera juegos de niños. En lugar de quebrar mentes individualmente, desarrollaron métodos para alterar la percepción de la realidad de poblaciones enteras a través de desinformación sistemática y control de narrativas públicas. Pero todos estos sistemas tenían la misma limitación fundamental. Dependían de seres humanos para recopilar, procesar y analizar información. Esto significaba que eran lentos, propensos a errores y limitados por la capacidad de procesamiento mental de operadores individuales. Era vigilancia a escala industrial, pero con herramientas artesanales. Todo cambió cuando las computadoras se volvieron lo suficientemente poderosas para manejar bases de datos masivas en tiempo real. De repente, los gobiernos podían procesar información sobre millones de personas simultáneamente, identificar patrones que ningún humano podría detectar y conectar información de múltiples fuentes para crear perfiles completos de vida de cualquier persona. Era como evolucionar de perseguir criminales a caballo a perseguirlos en jets supersónicos. La capacidad de vigilancia se multiplicó exponencialmente casi de la noche a la mañana, pero las leyes y protecciones legales seguían pensadas para la era de vigilancia manual. Era tecnología del siglo XXI, operando bajo reglas del siglo XIX. Y aquí viene la parte realmente escalofriante. Todo esto sucedió gradualmente, casi imperceptiblemente. No hubo un momento específico donde alguien anunció, ahora vivirán en un estado de vigilancia total. En cambio, cada nueva mejora de seguridad
parecía razonable y limitada. Cada expansión de autoridades de vigilancia se justificaba como respuesta a una nueva amenaza específica. Era como hervir una rana lentamente. Cada incremento en vigilancia era tan pequeño que parecía aceptable comparado con el estado anterior. Para cuando la gente se dio cuenta de cuánta privacidad habían perdido, el sistema ya estaba tan integrado en la infraestructura de la sociedad que removerlo requeriría básicamente reinventar la civilización moderna. Y lo más irónico de todo es que este sistema de vigilancia masiva eventualmente se volvió tan exitoso que se hizo redundante. Una vez que cada aspecto de la vida humana estaba siendo monitoreado y catalogado, la necesidad de vigilancia secreta desapareció. ¿Para qué espiar en secreto cuando la gente voluntariamente comparte cada detalle de su vida en plataformas públicas? La verdadera conspiración no fue crear un estado de vigilancia. La verdadera conspiración fue hacer que la gente pensara que siempre había sido normal, que siempre había sido necesario y que cualquier alternativa sería impensablemente peligrosa. Era ingeniería social a una escala que habría hecho envidiar a los masones del siglo XVIII. Y justo cuando crees que ya entendiste cómo funciona el juego de la vigilancia masiva, te das cuenta de que eso era solo la infraestructura. El verdadero arte diabólico estaba en algo mucho más sutil y aterrador: manipular lo que la gente recordaba, creía y pensaba que era verdad. Porque resulta que controlar la información es mucho más poderoso que simplemente recopilarla. ¿Alguna vez has tenido esa sensación extraña de recordar algo completamente diferente a como realmente pasó? Pues felicidades. Acabas de experimentar en pequeña escala lo que gobiernos enteros han estado haciendo con poblaciones completas durante décadas. La manipulación masiva de la memoria colectiva es un arte que se perfeccionó durante la Guerra Fría y que ahora es tan sofisticado que ni siquiera te das cuenta cuando está sucediendo. La cosa empezó de manera bastante primitiva en los años 40 y 50. Los gobiernos se dieron cuenta de que era mucho más fácil cambiar lo que la gente creía sobre eventos pasados que cambiar los eventos mismos. Era como editar la historia en tiempo real, excepto que en lugar de cambiar libros de texto, cambiaban las memorias de las personas que habían vivido esos eventos. Imagínate que eres un periodista en 1953 y has estado cubriendo una historia importante sobre corrupción gubernamental. Un día tu editor te llama a su oficina y te explica que nueva información ha salido a la luz, que demuestra que tu historia estaba completamente equivocada. Te muestra documentos que parecen legítimos, testimonios de fuentes que creías confiables que ahora dicen algo completamente diferente. No es que te estén amenazando directamente. Es mucho más sutil que eso. Te están mostrando una versión alternativa de la realidad que es tan convincente, tan bien documentada, tan respaldada por autoridades respetables, que empiezas a dudar de tu propia memoria. Era gaslighting a escala industrial, ejecutado por profesionales que habían convertido la manipulación psicológica en una ciencia exacta. Los documentos falsos eran obras maestras de falsificación que harían llorar a cualquier artista forjador. No solo creaban papeles que parecían auténticos, creaban historiales completos que podían resistir investigaciones exhaustivas, cartas que supuestamente habían sido escritas años atrás, con papel envejecido artificialmente, tinta de la época correcta, incluso huellas dactilares de personas que realmente habían existido. Pero lo realmente diabólico era que no se limitaban a crear documentos falsos. Alteraban documentos reales de maneras tan sutiles que la gente que los había escrito originalmente empezaba a dudar de sus propios recuerdos. Era como photoshopear la realidad, pero en una época cuando Photoshop era un concepto de ciencia ficción. Los archivos de periódicos fueron sistemáticamente corregidos. Ediciones que habían sido impresas y distribuidas eran retiradas de bibliotecas y reemplazadas con versiones ligeramente diferentes que contaban la misma historia básica, pero con detalles cruciales cambiados. Era censura retroactiva, que borraba inconvenientes históricos como si nunca hubieran sucedido. La diferencia con hoy es que en esa época todo era físico y permanente. Ahora puedes cambiar una noticia online y todas las copias se actualizan automáticamente. En los años 50,
Tenías que físicamente encontrar y reemplazar cada copia individual de cada documento que querías alterar. Era un trabajo de hormiga que requería ejércitos de burócratas dedicados exclusivamente a reescribir el pasado. Los testigos oculares fueron el objetivo más importante porque eran los más creíbles y los más peligrosos para las narrativas oficiales. Desarrollaron técnicas para refrescar memorias de testigos mediante interrogatorios, que parecían conversaciones casuales, pero que estaban diseñados para implantar recuerdos falsos o alterar detalles específicos de memorias reales. Era terapia psicológica al revés. En lugar de ayudar a la gente a recordar eventos traumáticos con precisión, los ayudaban a recordar eventos traumáticos incorrectamente. Usaban las mismas técnicas que psicólogos legítimos utilizaban para tratar trastornos de estrés postraumático, pero las aplicaban para crear trastornos de memoria controlados. Los especialistas en memoria trabajaban para agencias gubernamentales disfrazados como terapeutas privados o investigadores académicos. La gente que había presenciado eventos inconvenientes era dirigida a estos expertos bajo el pretexto de recibir ayuda para procesar experiencias traumáticas. En realidad, estaban recibiendo reprogramación mental profesional. Las sesiones funcionaban como lavado de cerebro gradual distribuido a lo largo de meses. Cada semana, el terapeuta introducía pequeñas dudas sobre detalles específicos de los recuerdos del paciente. ¿Estás seguro de que era martes? Los registros muestran que era miércoles. ¿No te parece que tal vez estabas más lejos de lo que pensabas? ¿Es posible que la iluminación te haya confundido? Después de suficientes sesiones, incluso testigos oculares con memorias fotográficas empezaban a dudar de lo que habían visto con sus propios ojos. Era como convencer a alguien de que el cielo era verde mediante la repetición constante de evidencia científica que demostraba que siempre había sido verde y que recordar que era azul era un defecto perceptual común. Pero la manipulación de memoria individual era solo una parte del proyecto más grande: alterar la memoria colectiva de eventos históricos completos. Esto requería coordinar cambios simultáneos en múltiples fuentes de información para crear una nueva versión oficial de la realidad que fuera internamente consistente y externamente verificable. Las operaciones de desinformación masiva funcionaban como campañas publicitarias para versiones alternativas de la historia. Usando técnicas de marketing comercial, podían hacer que versiones falsas de eventos parecieran más creíbles y memorables que las versiones reales. Era propaganda tan sofisticada que la gente pagaba por consumirla voluntariamente. Los medios de comunicación fueron infiltrados no mediante amenazas o sobornos obvios, sino mediante la colocación estratégica de expertos que proporcionaban análisis autorizados sobre eventos actuales. Estos expertos eran en realidad agentes de desinformación entrenados para parecer académicos independientes mientras promovían narrativas específicas. Las universidades se convirtieron en fábricas de versiones oficiales de la realidad. Profesores que enseñaban historia, ciencias políticas y sociología eran reclutados o reemplazados para asegurar que las nuevas generaciones aprendieran versiones corregidas de eventos pasados. Era revisión histórica disfrazada como becas legítimas. Los libros de texto fueron reescritos de maneras tan graduales que nadie notaba los cambios. Cada nueva edición tenía pequeñas modificaciones que, acumuladas a lo largo de varios años, resultaban en narrativas completamente diferentes sobre los mismos eventos. Era como el teléfono descompuesto, pero ejecutado deliberadamente por profesionales. Mientras tanto, en países comunistas estaban perfeccionando técnicas aún más extremas de manipulación de memoria colectiva. La Unión Soviética desarrolló métodos para hacer que poblaciones enteras olvidaran que ciertos eventos habían sucedido o que ciertas personas habían existido. Era borrado histórico a escala nacional. Las fotografías oficiales eran regularmente alteradas para remover personas que habían caído en desgracia. No solo las eliminaban de fotos futuras, retroactivamente las borraban de todas las fotos históricas como si nunca hubieran existido. Era Photoshop analógico ejecutado por artistas que habían convertido la falsificación en un arte supremo. Los archivos personales de ciudadanos ordinarios también eran alterados.
Cartas privadas, diarios, incluso álbumes de fotos familiares eran corregidos para eliminar referencias a personas o eventos que ya no eran políticamente convenientes. Era violación de la intimidad llevada al nivel de ciencia ficción distópica. Pero lo más aterrador de todo era que funcionaba. Después de suficiente exposición a información manipulada, incluso personas inteligentes y bien educadas empezaban a internalizar las versiones falsas como si fueran memorias propias. Era como si la realidad misma fuera un concepto negociable que podía ser editado mediante técnicas suficientemente sofisticadas. Los efectos psicológicos a largo plazo eran devastadores. La gente desarrollaba una desconfianza profunda hacia sus propias memorias y percepciones. Si no podían confiar en lo que recordaban haber visto, ¿cómo podían confiar en cualquier cosa? Era paranoia justificada, que se había vuelto una respuesta racional a un mundo donde la realidad era constantemente manipulada. Las familias se dividían cuando diferentes miembros recordaban versiones incompatibles de los mismos eventos. Padres que juraban haber vivido ciertos eventos históricos eran contradichos por sus propios hijos que habían aprendido versiones diferentes en la escuela. Era guerra generacional basada en realidades alternativas que habían sido implantadas artificialmente. Los veteranos de guerra que habían estado en combates específicos empezaban a dudar de sus propias experiencias cuando los registros oficiales describían batallas completamente diferentes en los mismos lugares y fechas. Era como robar no solo la historia, sino la identidad personal de personas que habían arriesgado sus vidas sirviendo a su país. Los científicos que habían realizado experimentos específicos encontraban que sus resultados habían sido reinterpretados en publicaciones posteriores de maneras que cambiaban completamente las conclusiones de sus investigaciones. Era plagio intelectual a la inversa. En lugar de robar crédito por descubrimientos, estaban robando la propiedad intelectual de los descubrimientos mismos. Mientras tanto, las técnicas se volvían cada vez más sofisticadas. En lugar de simplemente alterar documentos existentes, empezaron a crear ecosistemas completos de información falsa que se verificaban mutuamente. Era como construir universos paralelos de información que eran internamente consistentes, pero completamente desconectados de la realidad. Los think tanks y institutos de investigación fueron establecidos específicamente para producir análisis que respaldaran narrativas específicas. Estas organizaciones parecían instituciones académicas legítimas, pero en realidad eran fábricas de propaganda sofisticada financiadas por agencias gubernamentales o corporaciones con intereses específicos. Las conferencias académicas se convirtieron en lugares donde se lanzaban nuevas versiones oficiales de eventos históricos. Ponencias que parecían investigación independiente, en realidad eran campañas coordinadas para introducir interpretaciones alternativas de la realidad. Era marketing académico disfrazado como búsqueda desinteresada de la verdad. Los archivos clasificados fueron utilizados como herramientas de manipulación temporal. Información verdadera era clasificada como secreta durante décadas, mientras información falsa era gradualmente desclasificada, para crear la impresión de que nuevas revelaciones estaban saliendo a la luz. Era control de narrativa mediante administración de transparencia. Y entonces llegó Internet, y todo cambió completamente. De repente, era posible alterar la percepción de la realidad de millones de personas instantáneamente y a un costo casi cero. Las técnicas que habían requerido ejércitos de burócratas durante décadas ahora podían ser ejecutadas por equipos pequeños en cuestión de horas. Pero también se volvió mucho más difícil mantener narrativas falsas porque cualquier persona con acceso a Internet podía verificar información de múltiples fuentes independientes. Era como una carrera armamentista entre la capacidad de manipular información y la capacidad de verificarla. Y nadie sabía realmente quién estaba ganando. Lo que sí sabemos es que las técnicas desarrolladas durante décadas de manipulación de memoria analógica se adaptaron perfectamente al mundo digital. Los algoritmos que determinan qué información ves en tus feeds de noticias funcionan exactamente como los viejos sistemas de control de narrativa, excepto que son más eficientes
más personalizados y completamente invisibles. Ahora, cada persona vive en su propia burbuja de información customizada que refuerza sus creencias existentes, mientras gradualmente las modifica en direcciones específicas. Es manipulación de memoria y percepción a escala individual, ejecutada por algoritmos que son más sofisticados que cualquier cosa que los manipuladores de la Guerra Fría hubieran podido imaginar. La diferencia es que ahora nadie sabe exactamente quién está controlando estos sistemas o con qué propósito. Las técnicas han evolucionado más allá de la capacidad de comprensión de sus creadores originales. Es como si hubieran construido una máquina de manipulación de realidad tan compleja que se hubiera vuelto autónoma, operando según sus propias reglas incomprensibles. Y aquí estamos, viviendo en un mundo donde distinguir entre memoria real y memoria implantada se ha vuelto prácticamente imposible, donde la línea entre información y desinformación es tan difusa que tal vez la distinción misma se haya vuelto irrelevante, donde la realidad se ha convertido en una experiencia subjetiva customizable que puede ser editada en tiempo real según las preferencias del consumidor. Tal vez esa fue siempre la meta final, no controlar qué piensa la gente, sino hacer que la gente deje de creer que existe una diferencia objetiva entre pensar y saber, entre creer y recordar, entre percibir y comprender. Era el final perfecto de décadas de experimentación con la mente humana. Crear una sociedad donde la noción misma de verdad objetiva se hubiera vuelto tan obsoleta que nadie se molestara en buscarla. Tu cerebro apenas está procesando toda esa locura de la manipulación de memoria cuando, ¡crack!, se abre la puerta hacia el capítulo más siniestro de todos: cómo destruir socialmente a cualquier persona que se acerque demasiado a la verdad. Porque resulta que el mejor sistema de seguridad no es impedir que la gente descubra secretos, es asegurarse de que nadie les crea cuando los descubran. ¿Has notado esa cosa extraña que pasa cuando alguien empieza a hablar de conspiraciones reales? De repente, todo el mundo deja de tomarlos en serio. Sus amigos empiezan a evitarlos. Su familia los mira con esa expresión de «¡Ay, pobrecito!», se volvió loco. Su carrera profesional misteriosamente se estanca. Es como si hubiera un interruptor social que automáticamente convierte a cualquier persona en un paria en el momento que tocan ciertos temas. Pues resulta que ese interruptor no es automático. Fue diseñado, probado, perfeccionado e implementado por profesionales que convirtieron el destruir reputaciones en una ciencia exacta. Es un sistema tan elegante que la mayoría de las víctimas nunca se dan cuenta de que están siendo atacadas. Piensan que simplemente están teniendo mala suerte en todas las áreas de su vida simultáneamente. La cosa empezó durante la época de McCarthyism en los años 50, cuando el gobierno estadounidense se dio cuenta de que arrestar a disidentes políticos creaba mártires que inspiraban a más disidentes. Era contraproducente. En lugar de eso, desarrollaron técnicas para destruir a los disidentes socialmente, profesionalmente y psicológicamente, hasta que dejaran de ser una amenaza por voluntad propia. Imagínate que eres un periodista investigativo en 1965 y acabas de descubrir evidencia de un programa gubernamental ilegal. Decides investigar más profundamente. De repente, tu editor recibe llamadas anónimas cuestionando tu estabilidad mental. Tus fuentes dejan de devolverte llamadas. Tu cónyuge empieza a recibir informes sobre comportamiento extraño que supuestamente has exhibido en el trabajo. No es nada dramático ni obviamente malicioso. Es todo muy sutil, muy creíble, muy preocupante. Tu editor no te despide. Simplemente te asigna historias menos importantes hasta que resuelvas tus problemas personales. Tus amigos no te abandonan, simplemente están demasiado ocupados para socializar últimamente. Tu familia no te rechaza, solo están preocupados por tu bienestar. La diferencia con ser atacado directamente es que no hay nada concreto contra lo que defenderte. No te están acusando de crímenes específicos, no te están amenazando físicamente, no están violando tus derechos legales de maneras obvias, simplemente están creando una atmósfera de duda, preocupación y distancia social alrededor tuyo que hace que tu vida se vuelva gradualmente insoportable.
El programa COINTELPRO perfeccionó estas técnicas hasta convertirlas en un arte diabólico. Tenían manuales específicos sobre cómo destruir relaciones personales, carreras profesionales y estabilidad psicológica de individuos específicos sin jamás dejar evidencia de interferencia gubernamental. Era guerra psicológica disfrazada como una serie de coincidencias desafortunadas. Las técnicas variaban según el perfil de la víctima. Para académicos, organizaban revisiones de pares, que cuestionaban la validez de su investigación mediante críticas que parecían legítimas, pero que estaban diseñadas para sembrar dudas sobre su competencia profesional. Para periodistas, filtraban información falsa que los hacía publicar historias erróneas que dañaban su credibilidad permanentemente. Para activistas políticos, infiltraban sus organizaciones con agentes provocadores que promovían actividades cada vez más extremas hasta que el grupo original se desintegraba o se radicalizaba tanto que perdía todo apoyo público. Era como infectar un movimiento social con un virus que lo convertía en su propia peor caricatura. Los ataques psicológicos eran particularmente sofisticados. Estudiaban los patrones de vida de sus objetivos durante meses para identificar inseguridades específicas, miedos personales y vulnerabilidades emocionales. Luego diseñaban campañas personalizadas para explotar exactamente esas debilidades de maneras que parecían coincidencias naturales. Si sabían que alguien tenía problemas matrimoniales, organizaban encuentros casuales entre su cónyuge y personas atractivas que mostraban interés romántico. Si sabían que alguien tenía inseguridades sobre su competencia profesional, se aseguraban de que recibiera críticas constantes de colegas que parecían bien intencionadas, pero que sistemáticamente minaban su confianza. Era bullying institucional, ejecutado por adultos profesionales con recursos ilimitados y sin supervisión legal. Imagínate ser acosado por todo el poder del gobierno federal, pero de una manera tan sutil que nadie más puede ver lo que está pasando. Es como ser atacado por fantasmas que solo tú puedes percibir. Los efectos en la salud mental eran devastadores y completamente intencionales. Las víctimas desarrollaban paranoia justificada que era indistinguible de paranoia clínica. Cuando todo el mundo te está mintiendo sistemáticamente, empiezas a dudar de todo y de todos, incluso de gente que realmente está tratando de ayudarte. Era una trampa psicológica perfecta. Los profesionales de salud mental fueron reclutados para participar en estas operaciones, a menudo sin darse cuenta completamente de lo que estaban haciendo. Recibían consultas sobre pacientes específicos de colegas preocupados que proporcionaban información sesgada diseñada para influir en diagnósticos y tratamientos. Era como tener tu propio terapeuta trabajando secretamente contra ti. Las sesiones de terapia se convertían en oportunidades para profundizar traumas psicológicos en lugar de sanarlos. Los medicamentos prescritos a menudo empeoraban la paranoia en lugar de tratarla. Era ayuda profesional convertida en sabotaje profesional. Las redes sociales fueron sistemáticamente envenenadas. No las redes sociales modernas. Estamos hablando de redes sociales reales, amigos, familia, colegas, vecinos. Agentes se infiltraban en estos círculos, como nuevos conocidos que gradualmente introducían chismes, dudas y conflictos diseñados para aislar a la víctima de cualquier sistema de apoyo. Era como tener saboteadores emocionales en cada área de tu vida. Tu nuevo vecino simpático, que siempre está preguntando sobre tu trabajo y luego casualmente menciona a otros vecinos que tu comportamiento parece un poco extraño últimamente. Tu nuevo compañero de trabajo amigable, que sugiere que tal vez deberías buscar ayuda profesional porque pareces estresado. Los empleadores recibían informes anónimos sobre comportamiento preocupante de empleados específicos. Los informes siempre incluían suficientes detalles reales para parecer creíbles, mezclados con interpretaciones exageradas de comportamientos normales que los hacían sonar alarmantes. Era como convertir cualquier excentricidad personal en evidencia de inestabilidad mental.
Las investigaciones de antecedentes para trabajos, préstamos, apartamentos y cualquier otra cosa que requiriera verificación se convertían en oportunidades para sabotaje. Referencias que antes eran positivas, misteriosamente se volvían neutrales o negativas. Registros crediticios desarrollaban problemas inexplicables. Verificaciones de empleo revelaban preocupaciones que nunca habían existido antes. Era como si toda la infraestructura de la sociedad moderna se hubiera convertido en una máquina para destruir a personas específicas. Todo funcionaba normalmente para el 99.9% de la población, pero para ciertas personas marcadas, cada interacción con cualquier institución se convertía en una experiencia frustrante y humillante. Los medios de comunicación fueron utilizados para crear narrativas públicas que desacreditaban no solo a individuos específicos, sino a categorías enteras de personas que podrían descubrir información inconveniente. El término teórico de la conspiración fue deliberadamente promocionado para crear una categoría social de personas que automáticamente no debían ser tomadas en serio. Era branding social aplicado a la supresión política. En lugar de debatir las afirmaciones específicas de personas específicas, simplemente las etiquetaban con una categoría que las descalificaba automáticamente de participar en discusiones serias. Era censura mediante estigmatización social. Las universidades desarrollaron departamentos enteros dedicados a estudiar pensamiento conspirativo, como si fuera una patología mental en lugar de una respuesta racional a evidencia de conspiraciones reales. Era academización de propaganda que convertía el escepticismo saludable hacia el poder en evidencia de enfermedad mental. Los libros de texto de psicología incluyeron nuevas categorías diagnósticas que describían síntomas que coincidían perfectamente con las reacciones normales de gente que había descubierto verdades inconvenientes. Era medicalización de disidencia política disfrazada como avance científico. Mientras tanto, las técnicas se exportaron a otros países y se adaptaron a diferentes culturas políticas. Los soviéticos desarrollaron métodos para convertir a disidentes en casos psiquiátricos que requerían internamiento en hospitales mentales. Era prisión política disfrazada como tratamiento médico. Los países del tercer mundo fueron utilizados como laboratorios para probar técnicas más extremas de destrucción social. Líderes comunitarios que se oponían a intereses corporativos extranjeros misteriosamente se convertían en parias sociales en sus propias comunidades, rechazados por gente que había conocido toda su vida. Era colonialismo psicológico que destruía sociedades tradicionales desde adentro, convirtiendo a líderes naturales en enemigos sociales. Las técnicas eran tan efectivas que las comunidades se destruían a sí mismas sin nunca darse cuenta de que estaban siendo manipuladas por fuerzas externas. Los efectos a largo plazo fueron crear sociedades donde el conformismo se convirtió en una estrategia de supervivencia racional. Si cuestionar narrativas oficiales podía resultar en destrucción social completa, la mayoría de la gente racionalmente decidía no cuestionar nada. Era autocensura inducida por terror social. Las generaciones que crecieron bajo estos sistemas desarrollaron una aversión instintiva a cualquier información que pudiera ser controversial, no por falta de curiosidad intelectual, sino por autopreservación social. Era supervivencia evolutiva adaptada a ecosistemas sociales tóxicos. Los whistleblowers que expusieron programas gubernamentales ilegales fueron sistemáticamente destruidos como ejemplos públicos de lo que pasaba cuando cruzaba ciertas líneas. Sus casos se convirtieron en advertencias implícitas para cualquier otro que considerara exponer verdades inconvenientes. Era terrorismo social ejecutado mediante destrucción de reputación. El mensaje era claro: puedes tener razón sobre cualquier cosa que quieras, pero si hablas públicamente sobre ciertos temas, tu vida social, profesional y personal será sistemáticamente demolida hasta que desees nunca haber descubierto nada. Y entonces llegó Internet, y todo el sistema tuvo que evolucionar nuevamente. De repente, cualquier persona podía publicar información
sin pasar por filtros institucionales tradicionales. Las técnicas de destrucción social tuvieron que adaptarse a un mundo donde la información viajaba instantáneamente y donde audiencias globales podían formar sus propias opiniones. Las nuevas técnicas incluían ataques coordinados en redes sociales, manipulación de algoritmos para reducir el alcance de ciertos contenidos y campañas de astroturfing que creaban la ilusión de que opiniones minoritarias artificiales eran realmente opiniones mayoritarias orgánicas. Era el mismo juego, pero con reglas completamente nuevas. Los trolls profesionales reemplazaron a los infiltradores físicos. Los bots automatizados podían ejecutar campañas de acoso y desinformación 24 horas al día sin cansarse. Los sistemas de reputación online podían ser manipulados para hacer que voces específicas parecieran no confiables sin que nadie tuviera que justificar por qué. La doxing se convirtió en una herramienta para transferir ataques desde el espacio online al mundo físico. Información personal de objetivos específicos era accidentally filtrada a grupos extremistas que podían ser contados para acosar, amenazar o atacar a esas personas sin conexión oficial con las agencias que habían filtrado la información. Era tercerización de destrucción social que proporcionaba negación plausible perfecta. Si alguien era atacado por ciudadanos preocupados, después de que su información personal fuera accidentally publicada, las autoridades podían investigar superficialmente y concluir que era solo violencia extremista espontánea, sin conexión gubernamental. Y aquí estamos hoy viviendo en un mundo donde las técnicas de destrucción social se han vuelto tan sofisticadas y automatedas que a menudo operan sin supervisión humana directa. Algoritmos entrenados en décadas de datos sobre campañas de desprestigio pueden identificar y atacar automáticamente a personas que expresan ciertos tipos de ideas. Es como si hubieran construido una máquina de destrucción social que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, identificando y neutralizando amenazas potenciales antes de que se vuelvan problemas reales. Una inteligencia artificial entrenada para hacer lo que ejércitos de agentes humanos solían hacer manualmente. La verdadera genialidad del sistema moderno es que la mayoría de la gente que participa en estas campañas de destrucción social no sabe que está participando en ellas. Piensan que están defendiendo la verdad, combatiendo la desinformación, protegiendo a la sociedad de elementos peligrosos. Es genocidio social ejecutado por voluntarios que creen genuinamente que están siendo heroicos. Y tal vez esa es la lección más aterradora de todas, que las técnicas más efectivas de control social son aquellas que convierten a ciudadanos ordinarios en instrumentos involuntarios de represión, donde la opresión se disfraza tan efectivamente como protección que la gente defiende fervientemente el sistema que los oprime, atacando agresivamente a cualquiera que sugiera que algo podría estar mal. Es control social perfecto, un sistema tan efectivo que se mantiene a sí mismo mediante la participación entusiástica de sus propias víctimas, que compiten entre sí para demostrar cuán leales son al sistema que los destruiría sin vacilar si alguna vez cuestionaran las cosas equivocadas en los momentos equivocados. Y entonces, justo cuando piensas que ya entendiste cómo funciona toda esta maquinaria de control social, el suelo se abre bajo tus pies y caes en el abismo más profundo y perturbador de todos. El momento cuando te das cuenta de que todo este sistema no solo manipula lo que piensas o crees, sino que literalmente reprograma los miedos más primitivos de tu cerebro para convertirte en tu propio carcelero. ¿Has sentido alguna vez esa sensación extraña cuando ves noticias sobre amenazas terroristas o crisis sanitarias o invasiones extraterrestres? Ese pequeño escalofrío en la columna vertebral, esa aceleración del corazón, esa urgencia casi animal de buscar protección en autoridades que prometen mantenerte seguro. Pues felicidades, acabas de experimentar en tiempo real el hack psicológico más sofisticado jamás desarrollado por la mente humana. La cosa es que el miedo no es solo una emoción, es un programa biológico que puede ser activado, dirigido y explotado con la precisión de un software malicioso. Tu cerebro primitivo, esa parte antigua que compartes con las lagartijas,
Tiene circuitos de supervivencia que fueron perfeccionados durante millones de años de evolución para mantener a tus ancestros vivos en entornos llenos de depredadores que querían comerlos. Esos circuitos siguen ahí, funcionando las 24 horas del día, escaneando constantemente tu entorno en busca de amenazas. Y aquí viene lo diabólico. Pueden ser disparados artificialmente mediante estímulos específicos que no tienen nada que ver con peligros reales. Es como tener un sistema de alarma contra incendios que puede ser activado con un fósforo cuando conviene. Durante los años 60 y 70, mientras todo el mundo estaba distraído con experimentos de control mental obvios como MK Ultra, un grupo mucho más sutil de científicos estaba desarrollando algo infinitamente más poderoso: técnicas para manipular las respuestas de miedo colectivas de poblaciones enteras. Era programación social a nivel biológico. Imagínate que eres un psicólogo experimental en 1968 y te han asignado a un proyecto clasificado para estudiar cómo diferentes tipos de amenazas afectan el comportamiento de grandes grupos. No estás torturando a individuos aislados. Estás estudiando cómo poblaciones enteras reaccionan cuando son expuestas a diferentes tipos de información aterradora. Descubres algo fascinante. El cerebro humano moderno no puede distinguir entre amenazas reales e imaginarias si la información viene empaquetada de la manera correcta. Es como si tuviéramos un bug evolutivo que hace que reaccionemos a historias sobre peligros exactamente igual que reaccionaríamos a peligros reales frente a nosotros. Los experimentos iniciales eran primitivos, pero reveladores. Transmisiones de radio falsas sobre invasiones extraterrestres, como la famosa Guerra de los Mundos de Orson Welles, demostraron que la gente podía ser inducida a pánico masivo mediante nada más que palabras transmitidas por altavoces. Era control de multitudes mediante terrorismo psicológico, administrado como entretenimiento. Pero los profesionales se dieron cuenta de que los ataques de pánico únicos eran contraproducentes. La gente se recuperaba rápidamente y desarrollaba resistencia. En lugar de eso, desarrollaron técnicas para mantener poblaciones en estados de ansiedad de bajo nivel constante que las hacía más susceptibles a manipulación sin crear pánico obvio que pudiera generar resistencia. Era como administrar drogas psicológicas en dosis homeopáticas. Suficiente miedo para hacer que la gente busque protección y dirección, pero no tanto como para que entraran en pánico total y dejaran de funcionar productivamente. Era un equilibrio delicado que requería monitoreo y ajustes constantes. Las noticias se convirtieron en el sistema de administración perfecto. Mediante control cuidadoso de qué historias recibían cobertura, cómo eran presentadas y con qué frecuencia eran repetidas, podían regular los niveles de ansiedad social como si estuvieran ajustando un termostato emocional. Era control climático para el estado mental colectivo. Descubrieron que ciertos tipos de amenazas eran particularmente efectivos para diferentes propósitos políticos. Amenazas externas como invasores extranjeros, terroristas o extraterrestres unificaban a la población detrás de líderes fuertes y justificaban medidas de seguridad extraordinarias. Amenazas internas como epidemias, colapso económico o extremistas domésticos justificaban mayor control gubernamental sobre la vida diaria. Pero el verdadero avance vino cuando descubrieron que podían crear amenazas completamente artificiales que generaban respuestas de miedo reales. No necesitaban enemigos externos o peligros genuinos. Podían manufacturar crisis que existían solo en la percepción pública, pero que producían efectos políticos y sociales completamente reales. Era como descubrir que podían vender seguros contra monstruos imaginarios y que la gente pagaría gustosamente por protección contra amenazas que solo existían en su imaginación. Pero desde la perspectiva de las víctimas, el miedo era completamente real y justificado, porque la información que recibían sobre estas amenazas venía de fuentes que consideraban confiables y autoritativas. Los grupos de enfoque se convirtieron en laboratorios para probar diferentes narrativas de miedo. Grupos de ciudadanos voluntarios eran expuestos a diferentes versiones de la misma historia para medir qué elementos específicos generaban las respuestas emocionales más fuertes. Era marketing de terrores que trataba al miedo
como un producto que podía ser optimizado para máxima efectividad. Las métricas eran sorprendentemente precisas. Podían medir cambios en frecuencia cardíaca, conductancia de la piel, patrones de respiración y actividad neural para determinar exactamente qué palabras, imágenes y sonidos disparaban respuestas de ansiedad más intensas. Era ingeniería de terror con precisión científica. Desarrollaron bibliotecas enteras de elementos emocionales calibrados, palabras que aumentaban la ansiedad, imágenes que activaban respuestas de supervivencia, sonidos que creaban sensaciones de urgencia. Era como tener una paleta de colores, pero para emociones primitivas que podían ser mezcladas para crear cualquier estado mental específico que quisieran inducir. Los efectos de sonido fueron particularmente importantes. Descubrieron que ciertos tipos de ruidos de baja frecuencia activaban respuestas de miedo inconscientes, incluso cuando la gente no podía escucharlos conscientemente. Era como música subliminal que hacía que tu cerebro primitivo entrara en modo de supervivencia sin que supieras por qué te sentías ansioso. Las imágenes siguieron patrones específicos optimizados para máximo impacto emocional. Ciertos ángulos de cámara, tipos de iluminación y composiciones visuales habían demostrado generar respuestas de estrés consistentes a través de diferentes demografías culturales. Era cinematografía militarizada que convertía cualquier historia en una experiencia visceral. Pero tal vez lo más perturbador era cómo perfeccionaron el tiempo. Descubrieron que el cerebro humano tenía ciclos naturales de susceptibilidad al miedo que podían ser predichos y explotados. Ciertos momentos del día, días de la semana y estaciones del año hacían que la gente fuera más vulnerable a mensajes específicos. Era como tener un calendario de la vulnerabilidad humana que les permitía planear campañas de terror con la precisión de campañas publicitarias. Sabían exactamente cuándo lanzar qué tipo de información para generar el máximo impacto psicológico con el mínimo esfuerzo. Los días festivos y eventos especiales se convirtieron en oportunidades para asociar celebraciones positivas con amenazas específicas. Era condicionamiento clásico aplicado a escala nacional. Hacer que la gente inconscientemente asociara momentos de felicidad y relajación con vulnerabilidad a ataques. Era como arruinar la Navidad para siempre, pero con propósitos políticos. Los niños fueron objetivos particularmente importantes porque sus respuestas de miedo eran más fáciles de programar y más duraderas. Programas educativos que parecían enseñar seguridad, en realidad estaban calibrando respuestas de ansiedad que durarían toda la vida. Era abuso infantil disfrazado como educación pública. Los simulacros de emergencia en escuelas no solo enseñaban procedimientos de seguridad, condicionaban a generaciones enteras a asociar autoridad gubernamental con protección contra amenazas terroríficas. Era entrenamiento pavloviano que convertía a ciudadanos en perros obedientes que buscaban refugio en sus adiestradores cuando sonaban las alarmas. Mientras tanto, estudios en universidades legítimas desarrollaban ciencia que respaldaba estas técnicas. Artículos académicos sobre psicología del miedo y respuestas a crisis proporcionaban justificación teórica para programas que básicamente torturaban psicológicamente a poblaciones enteras para propósitos políticos. Los departamentos de psicología recibían fondos masivos para estudiar cómo diferentes demografías respondían a diferentes tipos de amenazas. Era investigación que parecía neutral y científica, pero que en realidad era desarrollo de armas psicológicas financiado por agencias que planeaban usar los resultados contra las mismas poblaciones que estaban estudiando. Los resultados mostraron patrones inquietantes. Diferentes grupos étnicos, económicos y educativos tenían vulnerabilidades específicas que podían ser atacadas individualmente. Era racismo y clasismo científicamente optimizado para máxima efectividad política. Podían aterrorizar selectivamente a demografías específicas mientras dejaban a otros grupos relativamente tranquilos. Era fragmentación social mediante terror personalizado. En lugar de aterrorizar a todo el mundo por igual, podían crear niveles diferenciados de ansiedad que aislaban grupos específicos y los hacían competir entre sí por protección gubernamental. Era divide y conquista
potenciado por neurociencia. Los veteranos de guerra fueron utilizados como casos de estudio para entender cómo traumas extremos afectaban el comportamiento a largo plazo, no para ayudarlos a recuperarse, para aprender cómo replicar artificialmente esos estados de hipervigilancia traumática en poblaciones civiles. Era explotación del trastorno de estrés postraumático para propósitos de control social. Los terapeutas que trabajaban con veteranos traumatizados frecuentemente eran consultados por investigadores gubernamentales que querían entender mejor los mecanismos neurológicos del miedo crónico. Era como usar víctimas de tortura como manuales de instrucciones para torturar más efectivamente a futuras víctimas. Y entonces, en algún momento de los años 80, sucedió algo que lo cambió todo. Se dieron cuenta de que no necesitaban crear amenazas específicas porque habían conseguido algo mucho mejor. Habían condicionado a generaciones enteras a vivir en un estado de ansiedad anticipatoria constante, donde estaban siempre listos para nuevas amenazas. Era como tener una población pretraumatizada que respondería automáticamente a cualquier nueva crisis con los comportamientos deseados. No necesitaban programar respuestas específicas porque habían programado una susceptibilidad general que se activaría apropiadamente sin importar cuál fuera la próxima emergencia. Esto significaba que podían improvisar crisis según las necesidades políticas del momento, sabiendo que la población respondería predeciblemente con exactamente los niveles correctos de miedo, obediencia y demanda de protección gubernamental. Era como tener una audiencia preentrenada para cualquier performance teatral que quisieran montar. Y aquí viene la parte realmente aterradora. El sistema se volvió autosostenible. Las generaciones que crecieron bajo condicionamiento constante de miedo desarrollaron trastornos de ansiedad que los hacían buscar información que confirmara sus miedos, creando un mercado lucrativo para contenido diseñado para mantenerlos asustados. Era como si hubieran creado adictos al miedo que voluntariamente consumían terror porque se sentían más seguros cuando estaban conscientes de amenazas potenciales que cuando ignoraban peligros posibles. Era adicción a la ansiedad comercializada como mantenerse informado y estar preparado. Los medios descubrieron que las historias que generaban más participación eran precisamente las que activaban estos circuitos de programación de miedo. No porque fuera una conspiración deliberada, sino porque audiencias que habían sido condicionadas al miedo respondían más fuertemente a contenido aterrador, creando incentivos económicos para más contenido aterrador. Era evolución de marketing del miedo, impulsada por demanda del consumidor, para productos que satisficieran antojos de ansiedad que habían sido artificialmente implantados décadas antes. Era como vender crack a adictos, que habían sido deliberadamente vueltos adictos por el mismo dealer, pero distribuido a través de generaciones para que nadie recordara que había sucedido. Y aquí estamos hoy, viviendo en sociedades donde el miedo crónico se considera normal, donde la ansiedad constante se considera ser realista sobre las amenazas, y donde cualquier persona que sugiere que tal vez estamos reaccionando exageradamente a crisis manufacturadas es inmediatamente etiquetada como ingenua o peligrosa. Es el éxito definitivo de décadas de guerra psicológica, crear poblaciones que se aterrorizan voluntariamente y que atacan agresivamente a cualquier persona que sugiere que su terror podría ser artificial. Es control social tan efectivo que sus víctimas lo defienden fanáticamente, convencidas de que están protegiéndose de peligros reales que solo existen en sus imaginaciones programadas.